Bueno, otra de las cosas es cuando uno se dedica a esta producción, generalmente trata de elegir una raza. En mi caso fue la raza Texel, más allá de que mi pariente en Exaltación de la Cruz tenía todo Hampshire Down. ¿Por qué elegí la Texel? Porque es un animal bastante rústico, muy carnicero, de cabeza pelada y patas peladas, lo cual me hizo suponer en su momento que para el manejo con rotativos con eléctrico iba a ser bastante efectivo, porque como sabemos la lana es bastante aislante, o sea que cuando vos tenés un animal tapado de lana, el eléctrico medio le cuesta respetarlo. Pero cuando tenés partes libres, no, lo respeta bastante bien. Cuando arranco con esta majada de 80, que después se convierte en 280 por las borregas que pude comprar, y vecinos del campo se enteraron que yo estaba en la producción ovina que me estaba metiendo, me ofrecieron también algunas majadas de consumo que había alrededor, y para mi sorpresa había mucha cruza con Texel. Entonces empecé a comprar majaditas de 20, 30, y así empecé a crecer, te diría hasta un número de 400. Y después me quedaba con toda la reposición. Yo en los últimos 6 años, desde que me inicié en esto, vendí 130 borregas Texel, nada más. 40 que se fueron para Córdoba y 70 que se fueron a un campo para acá atrás de una persona que también se metió con el crédito de la ley ovina. Después todo lo demás lo retuve. Y todo lo que tengo que usar para el pago de las compras de insumos que hago y todo lo demás lo hago con los machos, con los corderos, moviéndome, ¿no? Porque si uno se mueve, la rentabilidad que le puede dar ese cordero, colocándolo bien, le permite seguir en el negocio y entusiasmarse. Después de lo dicho por Faberio de las 1000 ovejas, que te diría que este va a ser el primer año que voy a estar excediendo ese número, no por mucho, pero excediéndolo, y viendo la cantidad de animales que vamos a tener para faena, te diría que ya empiezo a vislumbrar futuras inversiones que si esto se asienta y la comercialización a nivel nacional, que es lo que está pasando desde que se iniciaron las mesas ovinas, tanto la nacional como la provincial, con el empuje de toda la gente que trabaja en ellas, se está facilitando. Y no solamente eso, sino que se está dando a conocer la carne ovina y hoy tenés una demanda que te diría que cordero que nace, cordero que está vendido. Porque la gente cuando ve la carne ovina bien presentada, no en una carcasa gigante que no la puede meter ni en el freezer, sino trozada, envasada al vacío y todo lo demás, la lleva para probarla. Y cuando la prueba, de boca en boca, se empieza a diseminar como si fuera pólvora, te digo, porque la gente se vuelve casi adicta a la carne de ovina por su terneza, por un montón de cualidades que tiene, que ya no es la misma carne ovina de antes, que era de oveja lanera, que tiene mucho tufo a oveja, sino que es una carne que casi no tiene gusto a oveja. Tiene un gusto muy light, es muy tiernita, magra, que hoy la gente busca eso, y la verdad que para cualquier comida es una carne que puede acompañar cualquier cosa. Y bueno, eso nos permitió seguir en esta senda y ver que a partir de este año, con la producción que suponemos que vamos a tener más allá de la seca que pasamos, calculamos poder hacer inversiones y sobre todo invertir en genética, que nunca dejamos de hacerlo, porque siempre hemos comprado machos puros controlados o de pedigree en los remates que se hacen en las exposiciones como la de Ayacucho y otros lugares, donde se presentan cabañeros que trabajan muy pero muy bien con el tema de la oveja y con una genética que la tratan de renovar todos los años, trayendo animales de Paraguay, de Uruguay y de otros países, lo cual es muy costoso, pero demuestra el empuje que tiene todo aquel que se quiere meter en la producción ovina. Y eso ayuda muchísimo. Y bueno, somos, no te diría un ejemplo, pero somos personas que cuando nos metimos en esta producción, hacemos que la gente levante la ceja y diga, ¿por qué se está metiendo en el ovino? ¿Qué tiene el ovino si nunca se hizo ovino acá? Más allá de cuando existía el ovino hace muchísimos años atrás que se usaba para la lana, y cuando uno empieza a hablar que también producen carne, que es una sorpresa para muchos, ahí empiezan a mirar con otra forma y a evaluar a ver qué tan bueno puede ser el negocio. Y te diré que yo desde que me metí en esto, veo que hay un arrastre de otros productores que han empezado a comprar y a agrandar sus majadas, se han metido con el crédito de la ley ovina a agrandarse, y cada vez veo que en el partido 9 de julio empiezan a aparecer más productores con majadas que van de 100, 200 a 300 ovejas,
Y ahí es como que hay un parate por el miedo a la comercialización. Pero cuando uno supera eso y ve que la escala es lo que hace el negocio realmente rentable y encuentra los canales de comercialización que existen, pero hay que buscarlos e introducirse en ellos, ahí se da cuenta que 300 es un número que después queda chico y buscan esas 1000.